Esto ocurrió hace años, en un año en particular que recuerdo muy bien. En ese entonces, muchas tiendas abrían sus puertas justo a medianoche en Black Friday. Normalmente, no era de los que acampaban ni hacían cola, pero ese año, en concreto, decidí hacerlo. Durante los días previos a Acción de Gracias, estuve hablando con mi amigo Sam al respecto. Él quería mucho hacerlo porque había ofertas increíbles en algunas tiendas, especialmente en Best Buy. Así que, al final, decidimos que después de las reuniones familiares por Acción de Gracias nos encontraríamos para ir juntos. Nos vimos alrededor de las 9 de la noche, a unas 3 horas de que abrieran las puertas. Fuimos a un centro comercial cerca de donde vivíamos, que tenía prácticamente todas las tiendas importantes de la zona. Cuando Sam y yo llegamos a Best Buy, ya había algunas personas en la fila, pero no demasiadas. Yo diría que había unas 50 personas delante de nosotros. Sam trajo unas sillas plegables para que nos sentáramos y simplemente esperamos y charlamos. Hacía frío estando ahí sentados, pero pronto empezó a llegar más gente. Para las 11:30 de la noche, probablemente ya había al menos 100 personas detrás de nosotros. Lo principal que quería comprar era un portátil, y Sam también. Pero además, Sam quería comprar un televisor porque había uno en oferta a un precio espectacular. Finalmente, llegó la medianoche, escuchamos gritos de entusiasmo al frente de la fila y vimos que las puertas se abrían. Todo fue bastante civilizado, la gente entró rápido, pero caminando, sin empujones ni carreras. Entramos enseguida y fuimos directamente a la sección de portátiles. Personalmente, no me había dado cuenta de cuánto interés había en esos portátiles que quería comprar. Sabía que eran una gran oferta, pero pensé que probablemente estarían disponibles por varias horas. Sin embargo, cuando llegamos a los portátiles, Sam tomó uno y yo hice lo mismo. Entonces, vi a mucha más gente acercarse y empezar a cogerlos. Me di cuenta de lo afortunados que habíamos sido al llegar cuando lo hicimos. Con mi portátil en mano y Sam con el suyo, nos dirigimos a la sección de televisores para que él pudiera comprar uno. Para ese momento, la tienda estaba completamente abarrotada de gente, y cada vez llegaban más personas. Mientras Sam y yo nos dirigíamos a la sección de televisores, recuerdo que, cuando íbamos a mitad de camino, alguien intentó arrebatarme el portátil. Lo llevaba en la mano derecha, sin un agarre muy firme, cuando sentí que alguien se acercó por detrás y tiró de él. Casi lo solté, pero afortunadamente no lo hice. Rápidamente me giré y lo agarré con la otra mano también. Hubo una breve especie de tira y afloja que duró un par de segundos, pero logré mantener el control del portátil. Miré a mi alrededor y vi a un hombre más bajo, con cabello oscuro, que era quien había intentado arrebatármelo. Después de soltarlo, se dio la vuelta rápidamente y se perdió entre la multitud antes de que pudiera observarlo bien. Me sentí aliviado de seguir teniendo el portátil, así que lo sujeté como si fuera un balón de fútbol americano, asegurándolo con el brazo, y me apresuré para alcanzar a Sam, que no se había dado cuenta de lo que había pasado. Poco después, ambos llegamos a la sección de televisores, y Sam logró conseguir uno antes de que se agotaran. Entonces, empezamos a abrirnos paso entre la multitud hacia las cajas registradoras. Era evidente que nos tomaría más tiempo del habitual llegar hasta allí. Aún así, intentaba sujetar el portátil con fuerza, pero, a mitad de camino hacia las cajas, sentí que alguien intentaba arrebatármelo de nuevo. Esta vez, tiraron con fuerza de la parte trasera de la caja, que estaba algo expuesta. Aunque tenía un buen agarre, casi lo solté. Pero de nuevo, conseguí mantenerlo. Me giré rápidamente y vi que era el mismo hombre de antes. Estaba justo allí, en medio de la multitud. Recuerdo que, por un momento, parecía enfadado, pero luego empezó a reírse, como si quisiera dar a entender que solo estaba bromeando. Sin embargo, yo sabía que no lo estaba. Claramente, estaba intentando quitarme el portátil de verdad. Después de eso, se giró de nuevo y se mezcló con la multitud antes de que pudiera hacer algo al respecto. Había tanta gente alrededor que no estoy seguro de si alguien más se dio cuenta de lo que ocurrió. Pero cuando me giré, vi que Sam lo había presenciado al menos en parte. Me miró y me preguntó si ese tipo había intentado quitarme el portátil. Le dije que sí,
y le conté cómo ese hombre ya había intentado quitarme el portátil anteriormente. Decidimos proteger nuestras compras con más cuidado y continuar el camino hacia las cajas registradoras. Sabíamos que, técnicamente, si alguien lograba arrebatarnos los artículos antes de pagarlos, no sería considerado robo, ya que no estaban comprados todavía. Esa persona simplemente podría llevarlos a la caja y comprarlos antes que nosotros. Además, la tienda estaba tan abarrotada que, incluso si hubiéramos encontrado un empleado para quejarse, probablemente no habrían podido hacer nada al respecto. Afortunadamente, llegamos a la fila de las cajas y esta avanzó con rapidez. Pudimos pagar nuestros artículos sin más incidentes, y luego salimos de la tienda. En el aparcamiento, aún había gente entrando y saliendo, pero como yo había aparcado en la parte más alejada, esa zona estaba bastante tranquila. Mientras caminábamos entre los coches hacia el mío, le contaba a Sam con más detalle lo que había ocurrido. En ese momento, me giré y vi al mismo hombre saliendo de la tienda, caminando en nuestra dirección. No llevaba nada en las manos, ni bolsas ni artículos comprados. Le dije a Sam que era él, y al verlo salir rápidamente de la tienda y dirigirse hacia nosotros, decidimos acelerar el paso para llegar al coche. Como mencioné antes, estábamos aparcados en la esquina más lejana del aparcamiento, así que empezamos a caminar rápido. Unos momentos después, miré hacia atrás de nuevo y vi que el hombre seguía caminando en nuestra dirección. Tal vez simplemente se dirigía a su propio coche y había aparcado cerca de nosotros, pero no quería correr ningún riesgo. Pronto llegamos a mi coche. Alrededor había algunos espacios de aparcamiento vacíos, ya que estábamos literalmente en la esquina más alejada del aparcamiento. Colocamos nuestras compras en el asiento trasero, y luego rodeamos el coche para meternos en los asientos delanteros. Estaba conduciendo, y después de cerrar mi puerta y bloquear las puertas del coche, vi por el retrovisor que el hombre había llegado hasta mi vehículo. Caminó detrás de él, pero no lo sobrepasó. Simplemente se quedó ahí, parado. No podíamos irnos hasta que él se moviera. Recuerdo que Sam preguntó qué estaba haciendo ese hombre, pero yo no tenía ni idea. El tipo siguió allí, quieto, por al menos un minuto. No nos miraba directamente, sino que parecía estar parado casualmente a unos pocos metros de la parte trasera de mi coche. Entonces, se giró y empezó a mirarnos directamente durante unos momentos. Sam bajó ligeramente la ventana y le preguntó qué estaba pasando. El hombre se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la ventana del pasajero, donde estaba Sam. Antes de llegar a su ventana, intentó abrir rápidamente la puerta trasera del coche. Por suerte, como ya no estaba bloqueando la parte trasera, aproveché la oportunidad. Mientras él rodeaba el coche hacia el lado del pasajero, pisé el acelerador y di marcha atrás para salir del lugar. Nos alejamos del tipo, que quedó parado cerca de donde habíamos aparcado. Después de eso, salimos rápidamente del aparcamiento. Fuimos a un par de tiendas más durante un rato breve y luego regresamos a casa sanos y salvos. Mirando hacia atrás, esa fue, sin duda, la experiencia más extraña que he tenido en un Black Friday. Todavía no sé exactamente por qué ese hombre seguía intentando quitarme el portátil. Mi suposición es que quizá estaba intentando robar portátiles a varias personas. Pero el hecho de que nos siguiera hasta el aparcamiento fue realmente extraño. Hace muchos años, trabajé en una tienda de electrónica que se llenaba mucho durante Black Friday. Durante la mayor parte del año, no estaba muy concurrida. Era un lugar pequeño, y muchas de estas tiendas solían estar en centros comerciales. Sin embargo, nuestra ubicación estaba en un centro comercial al aire libre, no dentro de un centro comercial cerrado. Por lo general, solo había 1 o 2 empleados trabajando, ya que no recibíamos tantos clientes a la vez. Sin embargo, había algunos días del año en los que necesitábamos más personal, como en algunas promociones de fin de semana, la temporada navideña, por supuesto, Black Friday. Ese año, abrimos muy temprano por la mañana en Black Friday. No recuerdo exactamente si fue a las 5, 6 o 7 de la mañana, pero definitivamente era más temprano de lo habitual. Ese día, estaba encargado de abrir la tienda junto con otros 3 empleados.
El diseño de la tienda era bastante simple. Había artículos a lo largo de las paredes, unas pocas mesas de exhibición con más productos a la venta y un par de estanterías, aunque no muchas. Además, teníamos nuestro mostrador para empleados, que solo contaba con 2 cajas registradoras. Además, había una pequeña área trasera en la tienda. Esa zona era solo para empleados. Ese día, habíamos colocado una cinta divisoria para organizar la fila de clientes que esperaban para pagar. Ambas cajas registradoras estaban operativas, y los otros 2 empleados estaban en la tienda ayudando a los clientes y atendiendo cualquier otra necesidad mientras nosotros manejábamos las cajas. Cuando abrimos, empezaron a llegar muchos clientes casi de inmediato. Nuestra tienda tenía una gran promoción, así que, aunque las multitudes no eran abrumadoras, el flujo de personas era constante durante las primeras horas. Yo era uno de los empleados encargados de las cajas registradoras y pasé ese tiempo cobrando a los clientes. Después, me asignaron a ayudar a los clientes dentro de la tienda. El tiempo pasó rápidamente porque había mucho que hacer. En un momento dado, mientras trabajaba, noté de reojo a un hombre entrando en nuestra sala trasera. Ese espacio era exclusivo para empleados, y normalmente, la puerta estaba siempre cerrada con llave. Sin embargo, debía haberse quedado sin cerrar porque ese hombre simplemente había entrado. Me dirigí rápidamente hacia allá para decirle que no podía estar ahí, pero tardé un poco más de lo habitual porque la tienda estaba llena de gente. Cuando finalmente llegué a la sala trasera y entré, no vi al hombre por ninguna parte. Esa área era muy pequeña, pero algo desordenada. Había 2 puertas que conectaban con la tienda, una por la que acababa de entrar y otra que daba acceso al mostrador de empleados. También había una puerta de salida que conducía a la parte trasera del edificio. Al entrar y no verlo, me sentí confundido. Llamé preguntando si había alguien allí, pero no obtuve respuesta. Supuse entonces que el hombre debía haber salido por la puerta trasera. Eso me preocupó, ya que podría haber robado algo. Miré a mi alrededor, pero no noté que faltara nada evidente en la sala trasera. Sin embargo, la situación me dejó intranquilo. Entonces volví a la tienda para intentar averiguar si algo había sido robado. Encontré a otro empleado, mi compañero Jeff, y le conté lo que había sucedido. Jeff me sugirió que regresara a la sala trasera para comprobar si faltaba algo, mientras él se aseguraba de que nada hubiera sido robado de la zona de ventas. Mientras me dirigía hacia la sala trasera, vi que la puerta de atrás se abría nuevamente. El mismo hombre salía de la sala, pero al verme, regresó rápidamente al interior y cerró la puerta. Me abrí paso lo más rápido que pude entre la multitud y llegué a la sala trasera en menos de 1 minuto. Pero, una vez dentro, de nuevo no lo vi por ningún lado. Llamé otra vez, pero no obtuve respuesta. No lograba entender dónde se estaba escondiendo ese hombre o si ya había salido de la tienda. Comencé a buscar por toda la sala trasera para verificar si algo había sido robado. Fui hasta el extremo más alejado de la estrecha sala y empecé a revisar los artículos allí almacenados. Mientras hacía esto, de repente sentí que alguien estaba detrás de mí. Me di la vuelta y vi al hombre parado allí, caminando lentamente hacia mí. No tenía idea de dónde había salido. Era un tipo grande, más corpulento que yo, y su rostro apenas mostraba expresión alguna. Me preocupé y no tenía idea de cuáles eran sus intenciones. Verlo allí, en ese lugar, me tomó completamente por sorpresa. Después de unos momentos de incertidumbre, lo único que pude decir fue, ¿qué haces aquí atrás? El hombre no dijo nada y siguió avanzando hacia mí. Justo en ese momento, se abrió la otra puerta de la sala trasera, la que conectaba con el mostrador de empleados. Jeff apareció por esa puerta y llamó al hombre, diciéndole que no podía estar ahí. El hombre se detuvo por un momento al escuchar a Jeff, pero enseguida salió corriendo hacia la puerta trasera. La abrió y salió del edificio por completo. Me sentí aliviado de que finalmente se hubiera ido. Después de que se marchara, revisamos toda la sala trasera para asegurarnos de que nada faltara. Afortunadamente, no parecía que hubiera robado nada.
también nos dimos cuenta de que probablemente había estado escondido detrás de unas cajas que estaban en el fondo de la sala trasera, un área que yo no había revisado antes. No tengo idea de cuáles eran las intenciones de ese hombre, pero toda la situación fue muy inquietante, por decirlo menos. Esto ocurrió en 2007. Mi esposo y yo planeábamos ir de compras en Black Friday ese año. Tuvimos un día de acción de gracias normal, pero al día siguiente nos levantamos muy temprano, a las 4:30 de la mañana. Había algunas cosas que me interesaban, y tras leer los anuncios, vi que había muchas ofertas interesantes. Teníamos planeado ir a varias tiendas, empezando por Walmart. Llegamos allí poco después de las 5 de la mañana, y estaba increíblemente lleno. Para empezar, los únicos espacios de estacionamiento disponibles estaban al fondo del aparcamiento, en la zona más alejada. Luego, al entrar en la tienda, me di cuenta de que era el lugar más concurrido que había visto en toda mi vida. Apenas se podía caminar porque había gente por todas partes. Mi esposo y yo comenzamos a intentar avanzar por la tienda, pero era imposible moverse sin que la gente te empujara constantemente de un lado a otro. Probablemente llevábamos unos 5 minutos dentro cuando nos vimos separados. La multitud nos empujó en direcciones opuestas, literalmente tragándonos y dividiéndonos. Intenté buscarlo mirando a mi alrededor, pero no conseguía averiguar en qué dirección se había ido. Durante un rato, traté de avanzar hacia adelante, pero no tuve suerte. Entonces decidí salir de la tienda e intentar llamarlo por mi teléfono móvil. De todas formas, ya estaba mucho más cerca de las puertas de salida que del interior de la tienda. Me di la vuelta y empecé a caminar contra la corriente, abriéndome paso lentamente entre la multitud. Después de varios minutos, finalmente logré llegar a las puertas de salida. Una vez fuera del Walmart, todavía había mucha gente entrando y saliendo constantemente por las puertas, así que decidí que lo mejor sería ir hasta el coche y llamar a mi esposo desde allí. Caminé hasta el extremo más alejado del aparcamiento, donde estaba nuestro coche. Al llegar, me di cuenta de que no tenía las llaves, mi esposo las tenía, y obviamente el coche estaba cerrado. Entonces, simplemente me quedé ahí junto al coche. Por fin estaba en un lugar tranquilo, sin gente alrededor, y pude escuchar mis propios pensamientos. Saqué mi teléfono móvil y vi que mi esposo había intentado llamarme. Probablemente no escuché el timbre ni sentí la vibración debido al ruido y la confusión dentro de la tienda. Intenté devolverle la llamada, pero no me respondió. Supuse que estaría atrapado entre la multitud y ni siquiera habría notado mi llamada. Pensé que probablemente él también decidiría salir de la tienda, igual que yo lo había hecho, así que opté por esperar junto al coche. El aire fresco era un alivio después de estar dentro del caos del Walmart. Llevaba unos 5 minutos de pie junto al coche cuando escuché el ruido de un vehículo cercano. Miré y vi una de esas viejas furgonetas blancas Astro de los años 90, en mal estado y con un motor que sonaba bastante fuerte. La furgoneta venía desde la parte trasera del aparcamiento y empezó a avanzar lentamente por la fila de coches donde estaba estacionado el nuestro. La furgoneta pasó junto a mí muy despacio, pero luego se detuvo. La ventanilla se bajó, y vi que el conductor era un hombre con una perilla y una gorra de béisbol. Me saludó y luego me preguntó si necesitaba que me llevara a algún lugar. Ya me sentía un poco incómoda con la situación, así que le respondí que no, gracias. Pensé que se iría después de eso, pero no lo hizo. En lugar de irse, el hombre insistió, no, creo que si necesitas un paseo. Sube. Su tono me inquietó aún más. Le respondí con firmeza, no, gracias, estoy bien. El hombre me preguntó qué estaba haciendo allí sola. En ese momento, decidí que lo mejor sería regresar al Walmart. Por caótico que estuviera dentro, parecía ser una mejor opción que quedarme en el aparcamiento con ese tipo merodeando. Me di la vuelta y comencé a caminar de regreso hacia la tienda. Mientras lo hacía, la furgoneta empezó a avanzar lentamente a mi lado, haciendo un ruido fuerte mientras el hombre trataba de mantenerse a mi ritmo. Me llamó varias veces más, insistiendo en que subiera a su vehículo, pero lo ignoré por completo.
Pronto llegué a las puertas principales del Walmart, donde había otras personas alrededor, y me sentí mucho más segura. Sin embargo, me di cuenta de que el hombre había girado su furgoneta y estaba estacionándola junto al bordillo frente a la tienda. A pesar de que no era un espacio de estacionamiento permitido, dejó su vehículo ahí. Me dirigí rápidamente hacia las puertas, pero antes de entrar, miré hacia atrás una vez más y vi que el hombre estaba saliendo de la furgoneta. Esto me hizo acelerar el paso. Volví a unirme a la multitud dentro de la tienda, chocando hombros con un montón de compradores que también intentaban abrirse paso. Entonces, por casualidad, vi a mi esposo caminando hacia mí desde la otra dirección. Me apresuré a pasar entre varias personas para tratar de llegar a él. Fue complicado, pero finalmente logramos reunirnos. Él me dijo que estaba intentando salir de la tienda para buscarme. Después de encontrarnos, nos dirigimos juntos hacia las salidas. En cuestión de un par de minutos, logramos llegar y salir del Walmart. Al hacerlo, vi que la furgoneta seguía estacionada frente a la tienda, pero no parecía haber nadie dentro. El hombre probablemente había entrado al Walmart. Le conté a mi esposo sobre la inquietante experiencia con ese tipo, y ambos decidimos irnos y dirigirnos a otra tienda. No volví a ver a ese hombre ni a su furgoneta después de eso. No estoy segura de si había entrado al Walmart con la intención de buscarme o si simplemente estaba allí por otra razón, pero ciertamente lo parecía. Ese fue, sin duda, uno de los Black Fridays más extraños y aterradores que he vivido. El año pasado fui de compras con mi amiga Jessica en Black Friday. Primero fui a su casa alrededor de las 7 de la mañana, y luego tomamos su coche para ir a varias tiendas. Vivimos en una zona bastante concurrida con muchas opciones para hacer compras cerca, así que al llegar a la primera tienda, ya había mucha gente comprando. Sin embargo, en general no era un caos. No había cosas específicas que necesitáramos con urgencia, pero yo quería empezar con mis compras navideñas. Después de visitar varias tiendas, llegamos a una tienda de ropa en particular. Esta resultó ser la más concurrida hasta ese momento, y además era una tienda grande. Recuerdo que ambas encontramos algunas cosas que queríamos comprar, pero había una fila realmente larga para pagar. De todas formas, nos pusimos en la fila, y poco después, un hombre se colocó detrás de nosotras. Este hombre llamó la atención de inmediato, tenía un aspecto un tanto misterioso y destacaba entre la multitud. Llevaba gafas de sol, un abrigo largo negro y un gorro de invierno también negro. Se quedó de pie, mirando fijamente hacia adelante, sin interactuar con nadie. Yo estaba hablando con Jessica, que estaba a mi lado, así que veía al hombre de reojo. Pronto me di cuenta de que no parecía tener ningún artículo en las manos para comprar, lo cual me pareció un poco extraño. De todos modos, decidí no prestarle demasiada atención. Estuvimos esperando en la fila por lo menos unos 30 minutos. La fila avanzaba lentamente hasta que finalmente llegó nuestro turno para pagar. Después de terminar, salimos de la tienda. Jessica y yo teníamos planeado ir a otra tienda después de esa, y estuvimos allí durante un buen rato. Finalmente terminamos nuestras compras y regresamos. Fuimos a la casa de Jessica, donde me quedé un rato con ella antes de volver a mi casa. Cuando llegué, ya era entre la tarde y la noche. Vivo en un vecindario bastante típico y en una casa bastante normal. Recuerdo que, alrededor de las 10 de la noche, escuché que alguien tocaba a mi puerta. Me levanté y fui hacia la ventana delantera. Quería mirar afuera antes de abrir, porque que alguien toque la puerta a esa hora es algo bastante inusual. Cuando miré, no podía creer lo que estaba viendo. Era el mismo hombre que había estado detrás de nosotras en la fila de la tienda. Llevaba exactamente la misma ropa, el gorro negro, las gafas de sol y el abrigo largo. No tenía idea de qué quería, pero tampoco quería averiguarlo. Me quedé observándolo mientras permanecía allí parado por un rato. Luego volvió a llamar a la puerta. Aún así, no le respondí. Se quedó ahí de pie durante mucho tiempo, probablemente al menos 5 minutos. Finalmente, se dio la vuelta y se alejó.
Lo vi caminar por la calle hasta que salió de mi vista. Un poco después, pasó un coche, que supongo que era suyo. No tengo ni idea de por qué ese hombre apareció en mi casa o cómo sabía dónde vivía. Me hizo preguntarme si quizá me había estado siguiendo durante todo el día o algo así. Si lo hizo, definitivamente no me di cuenta. Espero no volver a verlo nunca más. Fue una experiencia muy inquietante. Solía trabajar en una tienda Target, y en una ocasión me tocó trabajar durante Black Friday. Sabía que la tienda estaría muy concurrida, y estaba preparado para lidiar con una gran cantidad de gente. La mayor parte del tiempo, trabajaba en el aparcamiento recogiendo los carros que los clientes dejaban fuera de los lugares designados. Abrimos en Acción de Gracias, así que estuve allí desde el principio. Afortunadamente, había muchos empleados trabajando esa noche, por lo que mi trabajo no fue tan malo. Mi tarea principal era recorrer el aparcamiento y recoger los carros que los clientes dejaban en espacios de estacionamiento al azar o cerca de los bordillos. Había otro empleado ayudándome, lo cual hacía que el trabajo fuera más llevadero. No estaba realmente apurado, pero recuerdo que cuando se hizo más tarde, probablemente alrededor de las 11 de la noche, la tienda seguía muy ocupada. Estaba caminando cerca de una de las esquinas más alejadas del aparcamiento recogiendo un carro que alguien había dejado por allí. Mientras lo hacía, me fijé en un hombre que estaba muy lejos, empujando un carrito hacia un lado del edificio de Target. Esto me pareció extraño porque en ese lado de la tienda no había espacios de estacionamiento ni razón aparente para que alguien estuviera ahí con un carro. No estaba seguro de a dónde se dirigía, así que mientras llevaba el carrito que acababa de recoger al lugar correspondiente, seguí observándolo. El hombre continuó empujando el carrito hacia un costado del edificio. Después de dejar el carro en un portacarro, decidí caminar hacia ese lado del edificio para ver a dónde iba. Cuando llegué al costado del edificio, apenas logré verlo aún empujando el carrito, dirigiéndose completamente hacia la parte trasera de la tienda Target. Decidí seguir caminando con la intención de preguntarle al hombre a dónde iba con el carrito. No podía decir si había algo en el carro o no, pero parecía estar vacío. Sabía que detrás del edificio no había espacios de estacionamiento, solo una carretera de acceso pequeña y tranquila que se usaba únicamente para entregas de camiones. Más allá de esa carretera había un área con césped y varios pinos, y al otro lado, otra calle tranquila. Cuando finalmente rodeé el edificio y llegué a la parte trasera, al principio no podía ver a dónde había ido el hombre. Miré a mi alrededor, pero no vi nada. Fue entonces cuando escuché voces provenientes de la zona de césped. Caminé por el área pavimentada y luego subí al área de césped. Había varios árboles, creando un ambiente casi boscoso, pero en medio de los árboles había un claro. Al entrar en ese claro, vi dos camionetas, alrededor de 5 o 6 hombres de pie, y 2 carritos de compras de Target. Uno de los hombres también tenía un carrito. No tenía idea de lo que estaba sucediendo. Todos dejaron de hablar y se giraron para mirarme. Finalmente, uno de ellos habló y me llamó para que me acercara. Tuve una mala sensación al instante. Pregunté, ¿qué están haciendo? El hombre me dijo que me acercara otra vez. Por alguna razón, estaba aterrorizado, así que simplemente me di la vuelta y empecé a caminar de regreso. Ni siquiera les pedí que devolvieran los carritos. Cuando me alejaba, escuché que uno de los hombres comenzaba a caminar tras de mí. En ese momento, entré en pánico y eché a correr lo más rápido que pude. Corrí de regreso alrededor del edificio hasta llegar a la parte delantera y entré en la tienda. Me quedé dentro por un rato. Mientras estaba adentro, vi a uno de los guardias de seguridad y decidí contarle lo que había sucedido. El guardia me pidió que le mostrara dónde estaban los hombres, así que ambos fuimos de nuevo a la parte trasera del edificio. Sin embargo, cuando llegamos allí, los hombres ya se habían ido. El guardia de seguridad tampoco tenía muy claro qué podía estar pasando. Después de eso, volvimos al frente de la tienda, y él regresó al interior. Yo continué trabajando afuera durante la siguiente hora más o menos. Mientras recogía algunos carros en una zona alejada del aparcamiento, me di cuenta de algo.
Una de las mismas camionetas que había visto estacionada en el claro detrás del tarjeta ahora estaba estacionada al frente, cerca de la entrada lateral derecha de la tienda. Sé que hay muchas camionetas por ahí, pero estaba segura de que esta era la misma. Era del mismo color, marca y modelo, y simplemente lo sabía. Mientras me acercaba a la tienda con los carritos, de repente vi a dos hombres salir corriendo del tarjet. Llevaban varios artículos en las manos, claramente habían robado. Corrieron hacia la camioneta, subieron rápidamente, y ésta salió derrapando, con las ruedas chirriando mientras se alejaban. Poco después, vi al guardia de seguridad de tarjet salir corriendo de la tienda. Me acerqué a él y le conté lo que había sucedido. Dijo que iba a revisar las grabaciones de seguridad. Obviamente, el fin de semana de Black Friday era extremadamente ocupado para el personal de seguridad. Fue algo muy loco de presenciar. Creo que pude haber encontrado a esos tipos planeando sus robos antes, pero no estoy completamente segura de qué era lo que estaban haciendo exactamente. Mi nombre es Ashley, y esto es algo que me ocurrió hace mucho tiempo, en 2003. Ese año, durante Acción de Gracias, decidí que me levantaría temprano para ir de compras en Black Friday al día siguiente. Revisé algunos anuncios y vi que había ofertas muy buenas. También me dieron ideas para regalos para mi familia. En ese momento tenía 20 años y estaba de vuelta en casa desde la universidad por unos días. Les pregunté a mis padres si querían ir de compras conmigo por la mañana, pero ya tenían otros planes. Así que al día siguiente, a eso de las 6 de la mañana, me levanté y fui al centro comercial cercano. Primero fui a Best Buy, luego a Walmart y después a Target. Compré algunas cosas en cada tienda. Todas estaban muy concurridas, como era de esperarse en Black Friday. Mi cuarta parada del día fue en Circuit City. Para ese momento, las cosas ya no estaban tan locas como al principio, pero seguía habiendo muchísima gente en la tienda. Recuerdo que entré a la tienda y comencé a mirar los productos. Poco después, se me acercó un empleado. Su nombre era Todd, según su placa, y me preguntó si necesitaba ayuda con algo. Le respondí algo como, no, gracias, solo estoy mirando. Sin embargo, Todd parecía seguirme por la tienda. Empezó a entablar conversación, preguntándome cómo estaba y cosas así. Me parecía extraño que estuviera pasando tanto tiempo conmigo cuando había tantos otros clientes en la tienda. Aún así, no dijo nada particularmente raro ni me hizo preguntas personales, así que asumí que simplemente era un tipo amigable. Parecía estar en sus veintitantos, tal vez finales de los 20, si tuviera que adivinar. Eventualmente, me dejó en paz, y continué mirando por la tienda hasta que encontré algunas cosas para comprar. Pero luego, Todd volvió a aparecer. Me preguntó si estaba lista para pagar, y le dije que sí. Recuerdo que abrió una caja registradora para mí, escaneó mis artículos y realicé el pago. Durante el proceso, me pidió mi dirección, diciendo que era para la garantía de uno de los productos que había comprado. Le di mi dirección sin pensar demasiado en ello. Después de eso, dejé la tienda y regresé a casa. Pasé el resto del día con mi familia, relajándome. Más tarde esa noche, mientras veíamos una película juntos, alguien tocó a la puerta. Ya eran las 9 de la noche, así que me pareció un poco extraño. Mi papá se levantó para ver quién era, y yo, curiosa, miré por la ventana. No podía creer lo que veía, era Todd, el empleado de Circuit City. Mi papá abrió la puerta, pero tan pronto como lo hizo, Todd se dio la vuelta y comenzó a alejarse. Mi papá le preguntó quién era y qué estaba haciendo allí, pero Todd prácticamente salió corriendo sin responder ninguna de sus preguntas. Les conté a mis padres lo que había pasado en Circuit City, y todos estuvimos de acuerdo en que Todd era bastante inquietante. Pensé que probablemente no volvería a verlo, pero estaba equivocada. Un rato después, nos fuimos a dormir. Apagamos las luces de la casa, y yo me fui a mi habitación, agotada por haberme levantado tan temprano. Me quedé dormida rápidamente, pero no mucho tiempo después, me desperté de golpe. Al principio,
no sabía que me había despertado. No oí nada extraño, y cuando miré a mi alrededor, no vi nada fuera de lo normal. Sin embargo, entonces noté mi ventana, Todd estaba allí, parado afuera, mirándome. Me levanté rápidamente, y sin dudarlo, salí corriendo de la habitación. Fui a la cocina y llamé a la policía desde el teléfono. Les expliqué lo que estaba pasando, y luego desperté a mis padres. Todos esperamos dentro de la casa hasta que llegó la policía. Sin embargo, para cuando llegaron, Todd ya se había ido. Les di toda la información que sabía sobre él, incluyendo que trabajaba en Circuit City. No fue difícil para ellos identificarlo. Escuché más tarde que Todd fue despedido de su trabajo en Circuit City. Afortunadamente, después de eso, nunca lo volví a ver. Fue una experiencia aterradora, y me alegro de que no fuera más lejos. Tuve una experiencia realmente extraña que ocurrió hace unos años en Blackfriars. Soy una mujer de 20 y tantos años, y en esa ocasión fui de compras con mi mejor amiga, Stephanie. Vivimos cerca de un centro comercial muy grande, y en Blackfriars es un lugar muy animado y divertido. Claro, hay mucha gente comprando, pero eso no me molesta. Además, tenemos un amigo llamado Jack con quien fuimos a la escuela, y él estaba trabajando en una de las tiendas del centro comercial. Stephanie y yo queríamos pasar a saludarlo en algún momento. Llegamos al centro comercial temprano por la mañana y empezamos a comprar. Como era de esperar, estaba muy lleno. Compramos algunas cosas y luego fuimos a la tienda donde trabajaba Jack para saludarlo. Su tienda estaba tan concurrida como el resto del centro comercial. Después de salir de la tienda, estábamos caminando hacia el otro extremo del centro comercial cuando recibí un mensaje de texto. Saqué mi teléfono y vi que era de un número que no reconocía. El mensaje decía que volviera a la tienda. Pensé que tenía que ser de Jack, excepto que ya tenía su número guardado en mi teléfono y registrado con su nombre, así que no entendía por qué aparecía como un número desconocido. Para asegurarme, le respondí preguntando quién era. El remitente respondió diciendo que era Jack. Le mostré el mensaje a Stephanie, y ambas decidimos regresar a la tienda de Jack para verlo. Cuando llegamos, él nos saludó y comentó que estaba sorprendido de vernos de nuevo tan pronto. Le expliqué cómo me había enviado un mensaje de texto, pero Jack negó haberlo hecho. Le mostré los mensajes, y me aseguró que no habían sido de él. Incluso me mostró su teléfono, y era cierto, no había enviado ningún mensaje, y además, ese número no era el suyo. Fue realmente extraño. Miré alrededor de la tienda, preguntándome si alguien más podía estar detrás de los mensajes. Sin embargo, la tienda estaba abarrotada, y no había forma de saber quién podría haberlo hecho. Después de eso, Stephanie y yo salimos de la tienda y seguimos caminando hacia donde íbamos antes de recibir el mensaje. Un rato más tarde, fuimos al área de comida rápida del centro comercial. Estábamos sentadas en una mesa, comiendo, en medio del bullicio, ya que esa zona también estaba muy concurrida. Mientras estábamos allí, recibí otro mensaje de texto del mismo número. Esta vez, el mensaje decía que me veía linda. Me sentí muy incómoda y volví a mirar a mi alrededor. Sin embargo, con cientos de personas a la vista, cualquiera podría haber estado enviando esos mensajes. Stephanie y yo no sabíamos qué hacer. Decidí responder al número preguntando quién era, pero no recibí respuesta. En cambio, unos 5 minutos después, recibí otro mensaje, esta vez con una foto. Miré la foto, y era una imagen de mí misma, tomada probablemente unos segundos antes. Estaba muy ampliada, como si hubiera sido tomada desde lejos con zoom. Me quedé mirando la foto por un momento, tratando de procesarlo, y luego empecé a buscar con la mirada de dónde podría haber sido tomada. Después de observar el área de comida rápida durante unos instantes, finalmente lo vi. Había un hombre parado bastante lejos de nosotras, al borde del área de comida, hacia mi izquierda. Tenía una sonrisa extraña y perturbadora en el rostro. Cuando Stephanie lo vio,
también se sintió inquieta. Decidimos levantarnos y salir del centro comercial de inmediato. Sin embargo, al ponernos de pie, vi que el hombre comenzaba a caminar en nuestra dirección. Aunque todavía estaba a una buena distancia, no queríamos arriesgarnos. Nos movimos rápidamente en la dirección opuesta y conseguimos mantenernos alejadas de él. Había suficiente gente alrededor como para que pudiéramos mezclarnos y ganar distancia. Bajamos rápidamente por una escalera mecánica hasta el nivel inferior y encontramos la salida hacia el estacionamiento donde habíamos aparcado. Seguía mirando por encima del hombro, pero no volví a ver al hombre. Finalmente, llegamos a nuestro coche y pudimos salir del lugar y regresar a casa. En cuanto llegué, bloqueé el número del acosador. Todavía no sé cómo consiguió mi número en primer lugar. Reportamos el incidente a la administración del centro comercial, con la esperanza de que el hombre fuera identificado y expulsado, o al menos disuadido de hacer algo así otra vez. En el año 2000, trabajé un tiempo en un GameStop. Fue una época emocionante para los videojuegos, ya que el PlayStation 2 había salido a principios de ese año. Recuerdo haber comprado uno y también las largas filas de personas que esperaban para conseguirlos el día de su lanzamiento. Cuando llegó Black Friday ese año, pensamos que sería una situación similar. La PS2 seguía siendo un producto muy demandado, y además estaba en oferta, al igual que muchos otros juegos en nuestra tienda. Nuestro GameStop estaba ubicado en un pequeño centro comercial al aire libre, y debido al tamaño reducido de la tienda, solo permitíamos entrar a un número limitado de personas a la vez. Uno de los empleados se encargaba de estar en la puerta para controlar la entrada de clientes. De esta forma, permitíamos que nuevas personas entraran solo cuando otros clientes salían. Esto ayudaba a evitar que la tienda se llenara demasiado y también reducía el riesgo de robos, algo que podía ser un problema en días tan concurridos como Black Friday. No recuerdo exactamente a qué hora abrimos esa mañana, pero sé que fue bastante temprano y aún estaba oscuro. En ese momento estaba trabajando con otros 4 compañeros, y llegué unos 30 minutos antes de que abriéramos. Me asignaron ser la persona que se quedaría fuera organizando la fila y asegurándose de que la tienda no se llenara demasiado. Realmente no quería hacer eso, pero supongo que tampoco era tan complicado. Un poco antes de la hora de apertura, salí y ya había una buena fila de gente esperando afuera. Anuncié a todos que solo íbamos a dejar entrar a una cierta cantidad de personas a la vez. Luego abrimos, se desbloquearon las puertas y la gente empezó a entrar. Durante la primera hora, más o menos, todo fue bastante bien, la fila estaba organizada y avanzaba sin problemas. Sin embargo, en un momento, apareció un tipo interesante en la fila. Lo noté cuando estaba como a 10 personas del frente. Era un hombre algo alto y delgado, que llevaba una máscara bastante extraña y espeluznante que le cubría completamente la cabeza. Obviamente no era Halloween, así que no entendía por qué la llevaba puesta. Parecía algo inquietante, pero probablemente solo era una broma. Cuando estaba dejando entrar a más personas a la tienda, el tipo se acercó al frente de la fila. Fue entonces cuando me di cuenta de que no parecía estar acompañado, estaba solo, lo que hacía que todo fuera más raro. Cuando le tocó su turno para entrar, no lo hizo. Recuerdo que le dije que podía pasar, pero no se movió. Simplemente me ignoró. Después de un rato, se movió un poco hacia un lado y algunas personas que estaban detrás de él comenzaron a pasar delante. Sin embargo, él seguía ahí parado. Permaneció en el mismo lugar durante unos 30 minutos o incluso una hora más. Pronto, las cosas se calmaron lo suficiente como para que ya no tuviera que estar afuera. Ya no había fila, solo este hombre enmascarado parado en el mismo lugar. Dejé entrar a todas las personas que iban a la tienda, pero él no entró. Simplemente siguió ahí parado, mirando un poco hacia mí y un poco hacia la tienda. No entendía cuál era su problema. Traté de preguntarle, pero me ignoró. Finalmente, pude volver a trabajar dentro de la tienda ayudando a los clientes. Después de un rato dentro, prácticamente me había olvidado del hombre.
Pero varias horas más tarde, lo vi parado afuera, mirando por la ventana. No entró en la tienda. Me preguntaba qué demonios seguía haciendo allí, pero durante el resto de mi turno no volví a verlo. Cuando terminó mi turno, ya era temprano por la tarde. Salí de la tienda y caminé hacia mi coche en el estacionamiento. Al llegar, noté a lo lejos al mismo hombre escondido entre unos arbustos. Estaba mirándome directamente. Era muy extraño. Simplemente entré en mi coche, encendí el motor y me fui. Después de eso, nunca lo volví a ver. No sé quién era ese tipo ni qué estaba haciendo. Si era algún tipo de broma, realmente se esforzó al máximo en actuar de manera muy inquietante, además de estar ahí durante unas 6 horas. Hace varios años recuerdo que muchas tiendas solían abrir a las 6 de la tarde el día de Acción de Gracias. Por aquel entonces, yo tenía poco más de 20 años y estaba en la universidad. Solo había salido de compras en Acción de Gracias una vez antes, y fue alrededor de la medianoche. Sin embargo, ese año en particular, mi familia estaba organizando la cena de Acción de Gracias en nuestra casa, y mi amigo que vivía al final de la calle también tenía familia en su casa. Decidimos que los dos iríamos de compras esa noche poco después de que abrieran las tiendas. Nuestras familias iban a cenar alrededor de las 3 o 4, así que para las 6 podríamos salir y luego regresar. La única razón por la que íbamos era porque esperábamos conseguir unos teléfonos nuevos que iban a estar en oferta a un precio muy bajo. Había algunas otras cosas que nos interesaban, pero los teléfonos eran el principal objetivo. Un montón de familiares llegaron a mi casa por la mañana y temprano por la tarde. Hacia las 5:30 de la tarde, la mayoría todavía estaba allí, pero me fui para ir de compras de Black Friday. Me encontré con mi amigo y condujimos hasta el centro comercial local, que estaba a unos 5 o 10 minutos de distancia. Cuando llegamos, comenzamos a hacer nuestras compras. No teníamos pensado quedarnos fuera mucho tiempo. Ambos logramos conseguir los teléfonos nuevos que queríamos y fuimos a Target, Walmart y un par de tiendas más. Como era de esperar, todos los lugares estaban muy concurridos. Luego, alrededor de las 8, regresamos a casa. Mi amigo y yo fuimos a mi casa y entramos. Él conocía bastante bien a mi familia, así que todos estuvimos simplemente pasando el rato en la casa. Todavía quedaban algunos de mis tíos y tías y otros familiares, pero no demasiados. Poco después de volver, recuerdo haber notado un coche estacionado frente a la casa al lado de la acera, un coche que no reconocí. El motor estaba encendido y las luces estaban encendidas. El coche se había estacionado entre otros 2 de familiares que estaban allí. Lo observé por curiosidad durante un momento. En cuestión de un minuto, se abrió la puerta del conductor y un hombre salió. Lo vi salir del coche, pero no tenía ni idea de quién era. El hombre empezó a caminar hacia el jardín y estaba seguro de que iba a tocar en nuestra puerta principal o algo así. Pero en lugar de subir al porche, caminó hacia la parte trasera de la casa. Estaba muy confundido. Pensé que quizá iba hacia la casa de los vecinos porque las casas están bastante cerca unas de otras y tal vez ellos también tenían visitas por Acción de Gracias. No lo sabía con certeza, así que me pareció raro, pero no me sentí asustado ni nada. Entonces, fui hacia el comedor a buscar un tentempié. Fue ahí cuando vi la figura de alguien acercándose a la puerta trasera. También me di cuenta de que la puerta trasera estaba sin llave, probablemente porque la gente había estado usándola para entrar y salir durante el día. Corrí hacia la puerta y la cerré con llave justo antes de que quien fuera llegara y tratara de abrirla. Entonces noté que era el mismo hombre. Luego se alejó de la puerta tras verme a través de la ventana. Regresé al frente de la casa. Poco tiempo después, vi al hombre entrar en su coche y conducir lejos. Hablé con algunas personas al respecto y llegamos a la conclusión de que quizá alguien nos había seguido desde el área comercial. ¿Por qué? No lo sé, pero no puedo pensar en ninguna otra explicación.
Hace algunos años, tuve que trabajar la noche de Acción de Gracias. Esto fue hace un tiempo, cuando Target abría sus puertas a las 6 de la tarde ese día. Sé que Walmart también abría a la misma hora, así que supuse que por eso Target había decidido hacer lo mismo. Cuando recibí el horario y vi que me tocaba trabajar en Acción de Gracias, me sentí bastante decepcionado. No quería tener que dejar la reunión familiar temprano, pero al menos me iban a pagar hora y media extra. Trabajaría desde las 6 de la tarde hasta la medianoche, así que no era tan malo. Mi tienda Target era bastante grande y esperaba mucha gente esa noche. Recuerdo que salí de la reunión de Acción de Gracias y conduje hasta el trabajo. Cuando llegué, ya había una fila de personas esperando. Entré y me asignaron una caja registradora para trabajar. Me di cuenta de que había más empleados trabajando al mismo tiempo que nunca antes había visto. Cada caja estaba abierta y tenía un trabajador asignado. Incluso había empleados que nunca había visto antes, pero estaban allí esa noche. Cuando abrieron las puertas, los clientes entraron corriendo, en su mayoría hacia la sección de electrónica. La tienda pronto estaba abarrotada y yo estuve muy ocupado registrando a persona tras persona. El tiempo pasó rápido, después de unas horas, tomé mi descanso. Luego volví a trabajar y terminé el resto de mi turno. A medianoche, ya estaba libre. Recuerdo que dejé mi caja registradora y caminé hacia el reloj para marcar mi salida. Era la vez que más ocupado había visto un tarjeta a esa hora. Todavía había clientes por todas partes. Registré mi salida y luego salí. Había estacionado en la parte trasera del aparcamiento porque estaba tan lleno que no había otro lugar disponible. Aún había coches por todo el lugar. Cuando estaba a punto de llegar a mi coche, vi que un hombre se acercaba a mí. Llevaba puesto el uniforme de Target, así que supuse que era un compañero de trabajo, aunque no lo reconocía. Básicamente todo el mundo estaba trabajando en Black Friday, así que no me sorprendió mucho. El hombre me saludó mientras caminaba hacia mi coche, y yo le devolví el saludo. Parecía tener más o menos mi edad, tenía el pelo rubio y era algo bajo. Luego me preguntó si podría llevarlo a casa, diciendo que no tenía transporte y que vivía cerca. No conocía a este tipo, pero como era un compañero de trabajo, dije que sí. Luego, me indicó la dirección donde vivía, que no estaba muy lejos, así que subió a mi coche y yo también me metí para empezar a conducir. Salimos del bullicioso Target, cruzamos una carretera cercana y tomamos una calle mucho más tranquila. El tipo me dirigió hacia su vecindario, no muy lejos de esa carretera. Esta zona era un poco más rural, con casas rodeadas de árboles en los jardines delanteros y cosas así. Recuerdo que, más o menos a mitad de esta calle tan tranquila, me dijo que girara hacia el camino de entrada de la siguiente casa. Lo hice y vi que era una casa bastante típica, con un camino de entrada estrecho a la izquierda y árboles dispersos en el jardín delantero. Aparqué hacia el final del camino y detuve el coche. Sin embargo, el tipo se tomó su tiempo para salir. Me dio las gracias por el viaje y luego me preguntó cuándo volvería a trabajar. Esto me pareció un poco extraño, ya que nunca había trabajado con él antes, pero pensé que tal vez era alguien muy nuevo. Así que le dije cuándo trabajaba la próxima vez. Después, sacó su teléfono y estuvo unos segundos en él antes de empezar a abrir lentamente la puerta del coche. Justo cuando lo hacía, un SUV apareció de repente y entró al camino de entrada detrás de nosotros, bloqueándome completamente la salida. Me sorprendió mucho y no sabía quién era. En ese momento, el tipo salió de mi coche y vi que las puertas del SUV detrás de mí también se abrían. De allí bajaron dos hombres, y ambos comenzaron a caminar hacia mi lado del coche. El tipo al que le había dado el aventón me dijo que saliera del coche. No sabía por qué y no quería hacerlo. Los dos hombres que se acercaban parecían sospechosos. Con la puerta del pasajero aún abierta, el tipo se quedó parado mientras los otros dos hombres se acercaban más. Uno de ellos intentó abrir mi puerta del conductor, mientras que el otro trataba de abrir la puerta trasera. Afortunadamente, ambas estaban cerradas con llave. En ese punto, no sabía qué hacer, pero sabía que tenía que alejarme de ellos. Pisé el acelerador y avancé por el camino de entrada,
Luego giré a la derecha y empecé a conducir por el jardín delantero de la casa. Por suerte, mi coche no se atascó ni nada. Pude atravesar el jardín, rodear el SUV y salir de nuevo a la calle. Rápidamente me alejé conduciendo hacia mi casa. Poco después, me enteré de que el tipo no trabajaba en tarjeta en absoluto. Todo había sido un montaje. Lo reporté a la policía y estoy muy agradecido de haber podido escapar de allí.